Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi querido primo Luis Cardenal, que yo siempre le he dicho de que uno escoge a los amigos, no a los parientes. Así que él es mucho más amigo que pariente. Pero bueno, tal vez con la seriedad del caso, porque el tema de este programa es lo que se nos espera y lo que le espera al gobierno. Quisiera empezar analizando los discursos en la toma de posesión, porque a mí sí me llamó la atención el veneno que destiló Escobar Alas. Y yo le quisiera preguntar a Escobar si él no realiza el daño que le está haciendo a la Iglesia Católica. Pero más importante aún, el daño que le está haciendo a El Salvador, sembrando el odio y la división. Y quiero recordarle que El Salvador ya pasó por un conflicto sangriento, que ninguno de los salvadoreños bien nacidos queremos que se repita. Y el discurso de Escobar Alas contrastó enormemente con el discurso del presidente Bukele, que en mi opinión fue un discurso tal vez no muy profundo, tal vez no era el momento, pero sí fue un discurso de unificación positivo y de ver hacia adelante. Pero el contraste más impactante fue el discurso del pastor evangélico, radicalmente opuesto al discurso de Escobar Alas. Y que no extrañe la emigración que ha habido de católicos hacia las iglesias evangélicas. Yo no sé hasta cuándo los católicos vamos a tolerar o a seguir tolerando la infiltración de la Iglesia Católica. Y ese tema lo voy a tocar más adelante. Pero quiero prestarle la palabra a mi querido primo aquí, que nos diga cuál es su toma de la toma de posesión, valga la redundancia. Bueno, ya que tocaste este tema, sí, yo como católico me sentí un poco decepcionado por supuestamente la oración, que no fue una oración, sino que fue más bien un discurso de Monseñor Escobar Alas. Creo que el discurso del presidente, digamos que me dejó con un sabor agridulce, por decirlo de alguna manera. Por una parte, esperaba algunas respuestas a inquietudes que han sido planteadas desde su elección con respecto a qué se iba a hacer específicamente en algunos programas o en algunas propuestas de solución a problemas nacionales. Por ejemplo, la seguridad, la reactivación económica, la generación de empleo, el rescate del medio ambiente, los proyectos de salud, los proyectos de educación, etc. Y nada de eso se mencionó, lo cual me dejó un sabor de inquietud. Ahora, por otra parte, tal como tú decís, el discurso fue un discurso, digamos, donde creo yo que él buscaba más la emotividad, despertar la emoción, y donde hacía un llamado a sus seguidores a esperar, entre otras cosas, uno, que la situación del país iba a requerir medidas amargas; dos, que era un problema de todos y que todos teníamos que unirnos a resolverlo; y tres, que tenía que haber un compromiso en buscarle la solución a los problemas nacionales, y que él esperaba de que se trabajara en equipo, en este caso con su gobierno, que el pueblo y el gobierno estuvieran unidos para poder resolver las cosas. Entendamos de que este es un presidente millennial, y a veces eso nos saca de balance. Nos saca de balance, porque los millennials tienen otra manera de procesar el pensamiento y de expresarse. En primer lugar, son bastante irreverentes con la formalidad y con la autoridad.
Por eso, digamos, algunos... Bueno, habemos que no somos milenios, que somos irreverentes. Sí, pero me refería a los formalismos, pues digámoslo por decirlo así, porque algunos llamaron a preguntar que si con ese calor se podía ir en guayabera o si... Y la respuesta, mire, puede venir en traje claro, pero siempre con corbata. Y el presidente, pues llega sin corbata, con su pañuelito ahí y se volvió el protocolo. Inclusive al inicio del discurso, siempre es por cortesía, siempre hablarle a los dignatarios que han venido, algunos desde muy lejos, a acompañarlo, darles un saludo y el respeto a los demás órganos del Estado, porque él es el presidente de la República, pero del Ejecutivo, y hay otros presidentes de otros poderes que digamos, por lo general merecen que se les dé su lugar. Que se les dé su lugar. Y él se fue directamente a hablarle a la gente que estaba tras las bardas ahí y a motivarlos, ¿verdad? Y eso, digamos, como que no es lo acostumbrado. Y la forma en que se da el discurso me da a mí la indicación de que él buscaba despertar emociones y que obviamente la manera en la que él maneja las comunicaciones también nos saca de lo normal, porque hemos estado viendo en los primeros días la manera en la que se comunica con sus ministros y con sus funcionarios, y muy al estilo, digamos, Donald Trump, porque, digamos, no es el primer ejemplo que uno ve de esto, pero está gobernando por Twitter, ¿verdad? Sino que a puro tweet que manda, está diciendo más o menos lo que quiere hacer, básicamente, creo yo, no para girar instrucciones al funcionario, sino que para que la gente vea qué es lo que está haciendo. Ahora, mira, tú has descrito la forma muy bien, y creo que también es necesario mencionarlo. A mí lo que me preocupa es el fondo de lo que se puede venir, y por eso es que me preocupa el discurso de Escobar Alas. Y si yo hablé de la infiltración de la Iglesia Católica, yo le quisiera preguntar a Escobar Alas, ¿quién es Dalia Escobar Alas? Que participó en el secuestro en Costa Rica del presidente de Matsushita Electric, en el cual balearon al presidente, al japonés, que se lo llevaron a Houston y ahí se murió. Fue el 9 de noviembre de 1982 y se capturaron a varios salvadoreños, entre los que se encontraba Dalila Escobar Alas. Le quisiera preguntar a Escobar Alas qué relación tiene con esta mujer, porque esta mujer la condenaron a 26 años de cárcel allá en Costa Rica. Y yo no quiero pecar de pesimista, pero recuerdo yo la teoría de la guerra popular prolongada. Y recuerdo yo la instrumentalización de la Iglesia Católica, porque este no es el primer caso. Tenemos el caso de los jesuitas, donde hemos visto jesuitas en campamentos guerrilleros con AK-47, a John Cortina. Entonces, yo sí quisiera preguntarle a Escobar Alas qué relación tiene él con la guerrilla, porque ese discurso tan violento y tan lleno de odio, a mí me parece que es un dolor a que el salvadoreño electoralmente sacó a patadas al FMLN, y creo que después de esta ya nunca va a regresar. Entonces, ¿por qué me preocupa todo esto? Porque se puede estar gestando un renacimiento de la guerra popular prolongada. Y veamos lo que está pasando en Honduras ahorita, Luis. La toma de calles, la incitación a los sindicatos violentos, hacia la violencia.
a la instrumentalización del crimen organizado, porque vemos que Venezuela, Nicaragua y Cuba están hasta el tope con el narcotráfico. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si el FMLN y la guerrilla ya se dieron cuenta que electoralmente no tienen cabida y que cuando llegaron al poder llegaron a destruir el país y enriquecerse, que si esto no puede ser una maniobra para neutralizar los cambios, amargos o no amargos, que el país necesita. Bueno, me estás dando noticias que yo no conocía. Bueno, yo creo que es bueno conocerla. Sí, es bueno conocerla. Eso tendrá que responderlo, monseñor. Pero obviamente aquí hay varios aspectos en lo que tú mencionas. Uno es qué es lo que va a hacer el FMLN después de este fracaso gubernamental y esta derrota electoral. Yo creo que ellos se nutren de las crisis, porque están acostumbrados a vivir en crisis. Y generalmente... Y se nutren de la pobreza, mi amigo. Sí, pero eso es, digamos, ya en el gobierno. Se nutren de las crisis, de las debilidades que tiene la misma democracia, de las necesidades que tiene la gente, porque se nombran abanderados de esas necesidades, etcétera. Pero ahorita están en un proceso, digamos, donde ellos están, en teoría, buscando alternativas para recomponerse. Ellos saben que están en una situación muy difícil y que tienen que reinventarse de alguna forma, pero reinventarse es contra natura para ellos. Por eso es que vemos los pleitos que hay para no dejar que Óscar Ortiz, que es, digamos, de los más reformistas dentro del FMLN, tome posesión del cargo de secretario general, porque creen que lo va a derechizar. Y están haciendo todo lo posible para dar un cambio de máscara, pero no un cambio real. Sin embargo, claro, ahora que están en la oposición, eso es algo que sí saben hacer. Estar en el contrario, dificultarle la gobernabilidad a los que están gobernando, eso lo saben hacer y lo saben hacer muy bien. Y eso tiene que considerarlo el nuevo gobierno, que creo yo que padece en algunas cosas de inexperiencia y otras no tiene la memoria histórica que tenemos algunos que ya vivimos todo esto y los conocemos, y tiene que estar preparado para lo que se viene. Nosotros conocimos, antes de que se dieran las elecciones, que había un plan B, gobernando desde abajo, creo que lo comentamos contigo. Y dentro de ese plan, ellos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer si perdemos? ¿Qué es lo que vamos a...? Y empezaron a prepararse, porque veían una buena posibilidad de perder el gobierno. Y entre de las cosas que hicieron fue por colocar a su gente de funcionarios públicos, crear una infinidad de sindicatos, como el crear un sindicato en Casa Presidencial, que es donde se había visto eso en la historia. En otras palabras, infiltrar el gobierno. Claro, tomarse los cargos, etcétera. El presidente actual está despidiendo a algunos funcionarios que son, digamos, los más visibles, pero la gente que queda abajo, los soldados, la tropa, esa queda ahí. Y no estoy hablando de despidos masivos, estoy hablando de que esa es parte del plan y que hay gente ahí que no debería de estar ahí. No, y de lo que vamos a hablar en otro segmento es el empobrecimiento que eso significa. Claro, porque eso le resta recursos al Estado para poder tener un mejor sistema de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura, de prevención de desastres, etcétera, etcétera, lo cual al final del día lo paga en calidad de vida todo ciudadano. Pero termino la idea. El asunto es que yo veo que ahí ellos están preparados y van a hacer sus esfuerzos grandes para lograr sobrevivir, y que por otro lado tenés a una oposición o a una supuesta oposición como es Arena pero no se me adelante, por favor. Vale. Que ese es el tema del siguiente segmento y ya me hicieron señal de corte. Qué rápido vuelve el tiempo.
pues con usted siempre vuela el tiempo, mi amigo. Bueno. Vamos a hablar del vacío político que tenemos, que es peligroso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, tú tocaste el tema de Arena, que para mí es un espejito del frente. O sea, es obvio que en el frente no quieren cambiar y no van a cambiar. En Arena lo mismo. Si tú te das cuenta, ese nuevo consejo de notables que han escogido, no se salva ni uno. Porque ni uno se salva, perdóname. Ni uno tiene, hay más decentes que otros, ¿verdad? Pero ni uno es agente de cambio adentro de Arena. Pues, por ejemplo, yo creo que Ricardo Martínez es una persona que ha hecho una buena labor en el proceso electoral, etcétera. Pero técnicamente hablando. Pero vaya, no vamos a hablar de personas, vamos a hablar de... Yo creo que Arena, lo que sucede es que Arena nace como un partido vertical con un liderazgo definido, el cual lo que decía el líder, eso era lo que se hacía. Y mientras eso sucedía, también había como una unidad en el sentido que todo mundo estaba junto para defenderse de una agresión de la izquierda. O sea, eran anticomunistas. Pero el partido nunca llegó a definir que era pro algo. O sea, eso siempre quedó como que nunca se terminó de hacer. Aunque se trató, ¿verdad? Aunque se trató, pero nunca se terminó. Creo que tú fuiste parte de eso. Sí, pero te digo, nunca se terminó. Ese proceso nunca se terminó de decir, vaya, ¿qué representa Arena? Vamos a darle contenido a los principios y a los estatutos que son muy buenos, etcétera. Entonces, ahora en democracia se ha tratado de democratizar el partido sin que en realidad se estuviera preparado para ello. Y entonces la gente cree y dice, ¿quién es el que manda en Arena? Dicen los financistas. Y yo te puedo decir con bastante propiedad de lo que he visto, yo no estoy entre ellos ni nada, de lo que he visto es que los financistas no son los que mandan y que aún entre los financistas hay serias diferencias entre ellos. No, o sea, y hay unos que son más financistas que otros. Y hay diferencias entre ellos, pues, o sea, no están de acuerdo. Pero de ahí tenés el liderazgo de campo. Los alcaldes, los consejos municipales, los empleados, los diputados, los que viven del partido. No, te estoy hablando del liderazgo de la gente que ha sido electa popularmente. Esa es una. De ahí tenés la gente que vive del partido. Esa es otra área. De ahí tenés la estructura de mando formal, por llamarlo de alguna manera, el COENA, las directivas municipales, las no sé qué. Que en su mayoría son empleados del partido. Algunos, sí, son empleados del partido. No te puedo decir que el COENA todos reciban sueldo porque en teoría la mayoría... no, pero ganan plata en la política y viven de la política, la mayoría de ellos. Bueno, vamos a meter es que tú sos más diplomático que yo, primo. Sí, bueno, pero lo que te quiero decir, el punto que te quiero hacer mencionar es que hay como diferentes sectores de poder. Y cada uno de ellos tiene intereses diferentes, tiene visiones diferentes y tiene, digamos, posiciones diferentes en un momento determinado. Entonces ahora, en la cual hay que tomar decisiones estructurales y estratégicas acerca del futuro del partido, hay un pleito interno y hay un vacío de poder que alguien lo quiere llenar a través de excluir al otro. Cuando sabemos que en un partido político siempre es bueno que hayan varios liderazgos y que los liderazgos compitan de manera leal y limpia para ver quién es el mejor, quién es el que tiene la mejor propuesta y que ese sea el que saque adelante al partido y lo renueve y lo vaya remozando y lo lleve hacia adelante, hacia los tiempos o los retos nuevos que van saliendo. Entonces, esta situación se está dando dentro de Arena ahorita y no se encuentra ese liderazgo claro que ponga orden y que diga, miren señores, esto no es comida de gangueros, el partido no es para beneficio de un sector por encima de otro, el partido es un vehículo de servicio donde lo que tenemos que hacer son presentar proyectos que a la gente se identifique con ellos y que les dé resultado en la solución de sus problemas. Pero fíjate que yo sí creo que no solo han encontrado el liderazgo,
sino que han encontrado el liderazgo equivocado. O sea, no solo no han encontrado el liderazgo. No, sí lo han encontrado y no pusieron a Freddy Cristiani, pues, que es el redentor del partido. Y yo he oído de que es el que tienen las esperanzas de que vuelva a recuperar el partido. Pero decime qué es eso. Si Freddy Cristiani es parte del problema, no de la solución. El partido tiene figuras históricas tradicionales que, digamos, mueven al respeto a todos estos sectores. ¿Respeto de quién? De estos sectores. De los empleados del partido. De estos sectores. Entonces, estos sectores, como ahorita lo que se necesita es poner orden, veo yo de que no respetan al COENA. El COENA es un lame dog COENA, ¿verdad? La situación del país está en movimiento cambiante. Ahorita se requiere, digamos, ¿quién comentó de arena el discurso del presidente? ¿Quién ha comentado de arena los nombramientos de los ministros o de los funcionarios públicos? ¿Quién ha hecho propuestas de arena con respecto a cuáles debería de ser el rumbo del país? ¿O qué? Nadie. Fíjate. Entonces, que eso no nos debería de extrañar, porque toda esa gente está enfocada en salvar su chamba, está enfocada en salvar su modus vivendi. Pero no es lo que debería de ser. No debería de ser, y aquí es a donde yo te quiero llevar a que analicemos. Del PCN y del PDC mejor ni hablemos. Es el vacío político que se está formando. Y es a donde yo creo que hay que fortalecer entidades en ambos lados del espectro político que deben llenar ese vacío. Yo honestamente veo a Nuevas Ideas por un lado y a Vamos por el otro. Es una opinión muy personal, pero es necesario llenar el vacío político. Obvio. Y quiero que analicemos, y me gustaría conocer tu opinión, cuál va a ser el proceso de gobernabilidad preelectoral, cuando digo preelectoral, antes del 21, y el postelectoral hasta la finalización de este gobierno, porque si no se llena ese vacío, vamos a tener problemas. Correcto. Y por eso es que digo yo que es tan importante de que los partidos políticos se fortalezcan, se modernicen, se democraticen, si es necesario decirlo, que se limpien, ¿verdad? Y que de verdad cumplan la función política institucional para los cuales fueron diseñados y han sido creados. Aquí mucho se habla de decir, bueno, pues si este no funciona, vamos a hacer otro partido. Hacer un nuevo partido en las actuales circunstancias es cuesta arriba, es costoso. Lamentablemente ahora la política, antes lo hemos dicho de diversas maneras, antes había mística y ahora todo es pística. Sí, pero te quiero recordar las palabras del mayor Dawison. Es más fácil parir un bicho que levantar un muerto. Eso es cierto, eso es cierto. Pero en la realidad, en los partidos políticos, digamos, no es tan cierto. No es tan cierto. Porque, mira, tú sabes lo que es, bueno, no solo la consecución de firmas y cumplir con todos los requisitos con un tribunal electoral que está en contra de que se generen nuevos partidos, porque todos los partidos establecidos... Es que por eso mencioné a Nuevas Ideas y por eso mencioné a Vamos, que ya ese umbral lo pasaron. Ahora, lo que hay que lograr es de que ambos sean incluyentes y que ambos se vuelvan en receptores de toda la gente que está descontenta y desilusionado de la que ya pero fracasó. Te digo, la gran cantidad de gente que ha pertenecido al FMLN o a Arena no se pasaron a Vamos porque no sienten que Vamos los represente, porque es bastante difícil en nuestros países, mira Guatemala, de que un partido político latinoamericano haya llegado al nivel de madurez donde tenga la apertura para poder representar a todos los sectores y todo el mundo sienta que hay cabida y que hay oportunidades para ellos y que hay para sus tendencias, etcétera, como tienen los republicanos o los demócratas. Pero tenemos 2 años para hacerlo, Luis. Pero es que creo yo que los 2 años no van a alcanzar. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque
porque tristemente aquí en El Salvador es todo menos aburrido. Aquí vivimos de tropiezo en tropiezo, de crisis en crisis. Y con la misma piedra. Y con la misma y más grande, y no aprendemos. Pero vivimos de tropiezo en tropiezo, de crisis en crisis. Es más, aquí las maderas de los periódicos del día de antier ya no nos acordamos, porque tenemos quizás un mecanismo de protección psicológica para no traumarnos, de olvidarnos de las cosas y dejar que nos resbale. Pero los problemas ahí están, ahí se van metiendo debajo, aunque se metan debajo de la alfombra, llega el momento en que ya es una montaña que la alfombra no la puede cubrir. Entonces, el asunto es que en los partidos políticos, digamos, no creo que vamos y que nuevas ideas logren satisfacer las necesidades de esta gran mayoría de personas. Y se requiere, por ejemplo, para crear un nuevo partido, que son las dificultades que va a tener Vamos, o que creo que ya las vio Vamos, y que nuevas ideas las ha ido sorteando de una manera diferente, imagínate lo que significa tener 262 sedes municipales. Y en cada una de esas sedes municipales tenés que tener sedes o lugares de reunión vecinales, cantonales o lo que sea. Y la cantidad de gente, de equipo, de teléfonos, de vehículos, de gasolina, porque ya ahora, repito, la gente no lo hace de choto. Y dice, bueno, si yo le voy a dedicar tanto tiempo a esto y no puedo dedicárselo a mi trabajo, pues necesito que me paguen. Si me voy a dedicar a trabajar en esto, que me paguen. Entonces ya entras en el problema que tú mencionabas anteriormente. Pero para hacer toda esa estructura, requerir de una cantidad importantísima de dinero. ¿Cuánto costó esta campaña presidencial? En números así. ¿Cuánto crees tú que costó cada campaña? No sé. Bueno, pero te voy a decir se habla que costó más de 50 millones por cada uno de los partidos. O sea, esa es una cantidad obscena de dinero para una campaña presidencial en un país pobre. Y mucha gente me decía a mí, mire, ¿y por qué tanto interés entonces en gastar tanto pisto para llegar al poder, para llegar a servir? Y ahí es donde viene nuevamente el desgaste de la política. ¿Y por qué la gente no va creyendo en la política? Pero en la medida en que en un sistema democrático representativo no tengamos vehículos para accesar al poder, tengamos partidos débiles y esto vaya deteriorándose cada vez más, en esa medida el sistema democrático entra en peligro y en riesgo, y eso es lo que debemos de tratar de salvar. Mira, ya me hicieron señales de corte, pero te voy a decir una cosa. Yo soy de naturaleza optimista y creo que hay que trabajar. No podemos seguir como estamos y tenemos que cambiar, y de eso se trata el próximo segmento, Luis, que ojalá nos alcance el tiempo. Ojalá, Dios quiera. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, los retos del nuevo gobierno. Yo una esperanza tengo que este nuevo gobierno sea audaz. Y yo sí creo que Nayib Bukele es audaz, aunque a veces se le pasa la mano. Pero yo sí creo que es una persona audaz. Ahora, la audacia que yo estoy pidiendo es una audacia para el bien, ¿verdad? Para hacer reformas que en realidad se necesitan. Y la primera reforma es la reforma fiscal. Hay que repensar los errores que se están cometiendo. Hay un hecho que nadie puede negar. Entre más recaudan, primero, más roban. Segundo, más despilfarran. Tercero, más desgastan al sector productivo. De acuerdo. Bueno, quizás, ¿cuál es el mayor reto que tiene el gobierno? Cumplir las altas niveles de expectativa que ha creado. Porque ha levantado las expectativas de la gente, ha despertado grandes niveles de esperanza, que creo yo que es bueno, porque la esperanza es, digamos, uno de los motivadores más fuertes que tiene una sociedad. Pero, digamos, la realidad que va a enfrentar entre lo que prometió hacer, lo que quiere hacer y lo que va a poder hacer, eso va a haber un choque ahí de trenes en donde vamos a ver cómo sale la cosa parada. Y hay que establecer prioridades, ¿verdad? Claro, hay que establecer prioridades. El problema es que hay
varias, tantas prioridades que es difícil porque todas están interrelacionadas. O sea, tú hablas de que es necesario invertir en aspectos sociales, por ejemplo. Bueno, pero eso requiere recursos. ¿Y dónde van a salir los recursos? Bueno, si no reactivas la economía, generas empleo. Pero fíjate que ese es el enfoque que yo quisiera que se cambiara. No solo es cuestión de recursos, es cuestión de honestidad y es cuestión de capacidad. No, estamos de acuerdo. Y aquí estamos entrando al próximo reforma que yo quisiera tu opinión, que es la reforma del Estado. Para mí hay que desmantelar la burocracia política y reforzar la burocracia correcta. Digamos, aquí los policías están mal pagados, los jueces están mal pagados, la fiscalía está mal pagada, los médicos están mal pagados, los profesores están mal pagados. O sea, todo eso hay que corregirlo. Sí, hay que reestructurar el Estado. Por eso es que te decía, bueno, todo está interrelacionado. No puedes reactivar la economía para que se generen más recursos, para que entonces se puedan hacer más cosas mientras no tengas seguridad. Tampoco vas a ser más productivo y más competitivo si no tenés buena educación y buena salud. No, y no puedes tener un Estado de Derecho con un sistema judicial deficiente. Y deficiente porque están mal pagados y mal capacitados. Y la misma burocracia, de lo que hablas de todos los trámites y la burocracia. O sea, cuando vos tenés discrecionalidad a todo nivel, la cosa tampoco funciona. Entonces esas son las realidades con las que se va a encontrar el presidente y el gobierno, y vamos a ver cómo es que tiene la capacidad de manejarlo. Tú hablabas como una prioridad la reforma fiscal. Bueno, en la parte de la reforma fiscal, una de las cosas que nosotros tenemos años, y tú te acordarás desde la Cámara de estar mencionando, es que habiendo un 72% de la economía informal, hay un 72%, en ese 72%... Ampliar la base tributaria. Ampliar la base tributaria, simplificar los trámites, porque uno en cualquier empresa tiene que tener 2 o 3 personas trabajando para hacerle el trabajo al gobierno, para poder cumplir con llevando los libros de IVA, las declaraciones de no sé qué, recogiendo todo tipo de información para otras entidades estatales, y eso no lo puede hacer la micro y la pequeña empresa porque no tienen recursos, porque a veces son solo ellos y sus familias los que trabajan ahí para ganarse su sustento. Entonces esas cosas hay que modificarlas. Y creo yo, por lo que he visto y por lo que he logrado hablar con el presidente y con algunos funcionarios, es que ellos tienen la disposición de verdad trabajar en reactivar la economía. El problema es que no, digamos, no han dicho con claridad cómo es que lo piensan hacer. El peligro que veo yo son en las otras áreas, especialmente el de institucionalidad democrática. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo estilo de los millennials es el hecho de saltarse las trancas. Volarse las trancas. Y aquí, para que el Estado funcione, a pesar de las reformas que se necesitan hacer, es necesario respetar la institucionalidad y entender que debe de haber un balance y un chequeo de poderes. Y que esos poderes tienen que mantenerse vigilantes de controlarle el poder al otro, porque el poder absoluto corrompe y el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, pero a veces aquí hablamos únicamente de los corruptos y nos olvidamos de los corruptores, ¿verdad? No, y entonces estamos hablando de un sistema corrupto. Sí, ese es el otro tema que yo creo que es el desmantelar el clientelismo y desmantelar el sistema de privilegios que está ahogando la productividad de este país. Entonces, no podés reactivar la economía si vas a mantener el sistema de privilegios y las prácticas monopólicas y el clientelismo que nos está ahogando, Luis. Esa es parte de las preguntas que le tocará responder al gobierno de cómo es que lo piensa hacer. Por eso es que digo yo que en donde le ha faltado al presidente es ser claro en sus mensajes, porque ha sido, digamos, muy bueno en el aspecto comunicacional, esperanzador, etcétera, pero no ha dado señales claras de cuáles son los rumbos o las medidas que se van a tomar para corregir todas estas cosas que son necesarios corregirlas y que la gente está esperando
esas señales para empezar en primera instancia a pensar en invertir, ya no digamos en invertir, ¿verdad? Porque eso hasta que no se vea algo concreto, la gente se abstiene de hacer esas inversiones. Pero obviamente esperaríamos nosotros, y eso es lo que vamos a gestionar, por no decir presionar, porque es palabra muy fea, pero es lo que vamos a gestionar, vamos a motivar, vamos a impulsar que haga tanto el presidente como el gobierno, que tengamos eso de lo que tanto se habla y ya se volvió hasta un cliché, el decir una visión de nación, el decir una estrategia de país. ¿Cuál es la apuesta estratégica? Aquí hablas con 10 personas y te van a decir 10 cosas diferentes. Nosotros hicimos un esfuerzo y dijimos, miren, por las circunstancias que tenemos, la posición geográfica, la situación o condición de nuestra gente, la apuesta estratégica debería de ser en ser una plataforma logística y de servicios. No, y fíjate que yo te lo digo por experiencia propia, esta visión de nación ya como que se volvió una broma de mal gusto. Correcto. ¿Te acordás cuando yo estuve en el gobierno, hablábamos del plan 2020? Sí. Ya vamos a llegar al 2020 y muy bien, gracias. Porque pero nunca se concreta. Nunca. Y es más, Nunca hay se gente concreta. que se encarga de destruirlo. Claro, porque no les conviene su negocio. En río revuelto. Ganancia y pescadores. Pero bueno, han habido ciertos personajes del gobierno que a mí me han causado buena impresión. Y te digo, la sorpresa más grande ha sido el nuevo ministro de Trabajo. Que te voy a confesar, yo quizás el que más miedo le tenía, porque vi su actuación de sindicalista. Sin embargo, cuando yo lo vi En la entrevista. en un programa de televisión, fue tan sensato y tan propositivo y habló del Estado de Derecho, de hacer decisiones técnicas, que te digo, a mí me sorprendió honestamente. A muchos. O sea, igual que yo quiero sorprenderme de la muchachita esta que es ministra de Economía, que es hija de una buena amiga mía. Tiene toda la capacidad, porque tiene una formación académica muy buena. Ahora, acuérdate que el ministro también sigue órdenes, ¿verdad? Entonces, a mí tiene un equipo. Tiene un equipo, pero a veces el equipo queda de adornos y Y por eso hablábamos de que si hasta dónde llega de la infiltración o la carga de profundidad que les ha dejado el frente en cada una de las instituciones públicas. No, y no solo es el frente, sino que hay infiltración de otro tipo también. Sí, porque el Estado se ha ido engordando a través de cada presidencia que llega, que pone a su gente, digamos, a las personas de su confianza. Bueno, fíjate que una de las cosas que a mí me ha agradado es escuchar a la ministra de Relaciones Exteriores definir a este gobierno como integracionista. Y esa es precisamente una de las soluciones que necesitamos. O sea, esa unión aduanera, el CA4, el desarrollar el turismo regional. O sea, pero te voy a dar un ejemplo en crítica constructiva de eso que estás diciendo. Bueno, esto es lo que se dijo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, hubo un zipizape con el presidente de Honduras, al cual no se le invitó a la toma de posesión. Sí, que eso no debió haber sido y hay así. un problema, digamos, todavía más serio con el presidente o con el dictador Ortega en Nicaragua. Entonces, sí, somos integracionistas, pero le echamos una bandeada al presidente de Honduras. Sí, pero mira... Entonces, en la realidad, esa situación generó un conflicto regional que, gracias a Dios, poca gente se dio cuenta, pero que fue serio. Estoy de acuerdo contigo, eso nunca debió haber pasado. Ahora, la integración es un arma de dos filos. Mira lo que está sucediendo en Honduras. En Honduras está sucediendo lo que yo creo que el FMLN está maquinando aquí en El Salvador. Fíjate que el caso de Honduras lo hemos analizado y lo he conocido bastante. Todo eso tiene que ver además no solo con la situación interna de Honduras, sino con una situación geopolítica. Claro, ahí está Venezuela detrás y Cuba detrás y el narcotráfico detrás. Parece que Venezuela se está financiando
a través, como no tiene ya tanto petróleo y tiene muchas necesidades, se está financiando con el narcotráfico. Y han descubierto a través de todas las tecnologías que hay que los vuelos que salen de Venezuela pasan por Honduras, aterrizan en Honduras. El resto de los otros tráficos va hacia Guatemala y de ahí cruza la frontera con México. Pero, digamos, esto es una situación que además se suma al hecho de que, Juan Orlando Hernández cometió el error de reelegirse. Eso es algo que nosotros lo dijimos en su momento y lo sostenemos. No debería de haber buscado la reelección. Pero ¿cuál es el rol que juega Zelaya? Donde hay hasta grabaciones, donde él habla de levantar, de llevar a la gente a manifestaciones donde hayan muertos, etcétera, etcétera. Y dentro de este esquema de relajos, ¿qué sucede con el ataque que se le está haciendo a los Estados Unidos al mandarle caravanas organizadas? Sí, que es una agresión. Sí, caravanas organizadas y financiadas. En una primera instancia se dijo que por Venezuela y en una segunda instancia se dijo que fue por las organizaciones de George Soros, que están llegando a crearle una crisis migratoria a Estados Unidos donde ya no pueden detener a la gente y lo que están haciendo es mandándolas a las ciudades refugio. Pero mira, que las van a detener, por las buenas o por las malas. Pero lo que te quiero, que ya se nos está terminando el tiempo, Luis, y yo quisiera contextualizar esto del regionalismo. En Honduras está pasando lo que no queremos que pase en El Salvador. Y lo que de alguna manera pasó en El Salvador por otras circunstancias. Y Nicaragua es a donde no queremos llegar. O sea, creo que le tenemos que poner atención seriamente, y tú estás en una posición como presidente de ANEP para alertarnos de que las cosas tienen que cambiar. Obvio. Y que tenemos que cambiar para mejorar. Aunque algunos de los cambios sean amargos, como dijo el presidente, tenemos que estar dispuestos como ciudadanos, no solo a invertir como empresarios, porque vos y yo estamos dispuestos a seguir trabajando y luchando por este país. Tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas bien y a luchar por principios, por valores y por el bien del Salvador. Por eso, Alfredo, sí estamos de acuerdo, pero por eso es que te digo que es importante ante una situación regional incierta, donde entendemos que la apuesta a mediano y a largo plazo tiene que pasar por esa integración. Nosotros, si tú vas a liderar este esfuerzo, tú tenés que tener tu casa en orden. Claro. Tú tenés que saber cuáles son tus programas, tus estrategias, tus fortalezas, tus debilidades. Tenés que tener unidad en tu frente, porque estás enfrentando Costa Rica una situación donde hay fiscal difícil, donde hay 350,000 empleados públicos, donde tenés la situación que no hemos hablado de eso, pero digamos, ¿qué se va a hacer con? Se nos quedaron muchas cosas. ¿Qué se va a hacer con China? Tenés la situación en Guatemala, donde hay 19 candidatos, habían 24, pero han metido preso a 3, han desautorizado a otro tanto, donde probablemente gane Sandra Torres, y eso va a generar otro problema. Pero es lo que te digo. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es nosotros poner la casa en orden, estar listos, tener esa visión de nación, tener ese plan estratégico, saber hacia dónde vamos y hacer el esfuerzo de liderar al resto de Centroamérica en la dirección correcta. Luis, muchas gracias. Gracias a ti. De nuevo, que Dios te acompañe y te bendiga. Es una misión difícil, pero creo que estamos en buenas manos. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios a nuestro alcance para sacar a nuestro país adelante, porque lo merecemos y se puede. Gracias, Luis. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días.